esta presentación. Vamos a iniciar hablando brevemente quiénes somos nosotros, ¿no? Para los que no nos conozcan. Bueno, Precision Labs es una empresa que pertenece al grupo Precisión. Nosotros como tal nos especializamos en soluciones de digitalización industrial. Bien, estamos presentes en 2 países. Nuestra casa matriz se encuentra ubicada acá en Chile y también tenemos una oficina en Perú. Bien, en este caso, nuestro portafolio de soluciones se divide en 3 verticales. La primera, que viene siendo para la parte de desarrollo de productos, en donde contamos con soluciones tanto para la parte de diseño, también para la parte de simulación y posteriormente para la parte de fabricación de un producto como tal. Bien, en la segunda vertical nosotros ofrecemos lo que son servicios de ingeniería enfocados en lo que es la parte de simulación, ya sea de análisis de medida permanente de un producto o análisis estructural. También realizamos simulaciones CFD o simulaciones fluidodinámicas y también, por último, simulaciones DEN, que en este caso se utilizan muchísimo para ver la flujovialidad de los materiales, ¿no? Y en la última, nosotros ofrecemos lo que son soluciones de monitoreo y también soluciones de realidad aumentada, en donde mediante estas soluciones podemos monitorear lo que son los equipos que están dentro de una planta industrial, posteriormente obtener información de esos equipos y por último analizarlas y poder, en este caso, predecir las fallas que puedan tener de estas máquinas, ¿no? Entonces ahora le voy a dar el pase a Gonzalo, que en este caso es nuestro especialista en soluciones de Siemens, en lo cual nos convoca el día de hoy y nos va a desarrollar un webinar enfocado en lo que es ingeniería inversa. Bien, bueno, Gonzalo, ya estamos todos los participantes, así que puedes iniciar con la presentación. Bien. Perfecto, Ángelo. Bueno, primero que todo, como les comentaba, darles la bienvenida hoy día a este webinar que estamos realizando y principalmente donde vamos a revisar algunas herramientas enfocadas a la ingeniería inversa. Bueno, primero darles la bienvenida. Soy Gonzalo Bustamante, como decía Ángelo, y soy técnico encargado de lo que es la parte de Solid Edge. Y vamos a revisar un poco las distintas herramientas que nos ofrece el programa para el trabajo de ingeniería inversa o trabajando con elementos que provengan de otros programas y hayan sido escaneados. Primero es importante entender qué es lo que es la ingeniería inversa. Revisaremos un poco los conceptos básicos. La ingeniería inversa aplicada en Solid Edge, para lo cual vamos a ir revisando algunos criterios principales de utilización. Y por supuesto revisaremos algunas herramientas por medio de 2 actividades para que hacer una idea más bien de las capacidades de las herramientas que vamos a encontrar en el programa. Vamos pues entonces a entender qué es lo que es la ingeniería inversa. Cuando hablamos de ingeniería inversa nos referimos al acto de recrear una pieza, que está en la realidad una pieza física existente por medio ya sea de herramientas CAD, de herramientas CAM eventualmente o de herramientas CAE, entre otras. ¿Por qué nosotros realizamos o por qué existe o para qué existe la ingeniería inversa? Primero que todo, para poder tener una representación virtual de una pieza eventualmente y poder reutilizarla en otro momento. Pensemos antiguamente en donde se fabricaba una pieza y donde no se tenía tal vez el registro más bien, sino que en plano, de manera física. En este caso, al tener un modelo totalmente detallado y completo de un modelo en la realidad, lo podemos tener, almacenar y poder reutilizarlo en futuras fabricaciones eventualmente o mejoras que se le tengan que hacer a un producto. Otra de las características principales y por la cual se decide la utilización de la ingeniería inversa es la posibilidad de comparar o de validar, por ejemplo, el desgaste de una pieza respecto a la pieza, de la pieza física respecto a la pieza que se encuentra alojada o la pieza digital. Nos daremos cuenta que muchas empresas a nivel mundial, tanto que se encargan en la fabricación o reparación de distintos tipos de componentes en la industria, ven la ingeniería inversa o el trabajo con este tipo de tecnologías como una de las principales herramientas tanto para validación como también para el rescate de distintas piezas o elementos que ya no se tenga la documentación técnica. Las formas, cómo se genera o cómo se logra generar la ingeniería inversa. Esto ocurre de 2 formas. La primera es por lo menos de la forma tradicional, que es a partir de medición física y la reproducción en el CAD, ya sea por medio de planos, sacando medidas. Y la segunda opción, y que tal vez es la que nos convoca el día de hoy, o por lo menos es la antesala de la ingeniería inversa que vemos en Solid Edge, es por medio de tecnologías de escaneo en 3D.
Para darles una idea de cómo funciona o qué es lo que es el escaneo 3D, básicamente consiste en una tecnología que por medio de la captación, ya sea de puntos de control sobre una superficie o del mismo modelo, de las caras del modelo, es capaz de recopilar por medio de, muchas veces por fotogrametría o también por nube de puntos, las caras o eventualmente los polígonos que tiene un modelo en la realidad, con el fin de conformar un modelo en 3 dimensiones. El escaneo, de alguna manera, supone, a partir de un modelo en la realidad, donde nosotros pasamos una suerte de dispositivo, una luz que de alguna manera va captando las distintas geometrías de un modelo. En cuanto a las tecnologías y calidades, en el mercado hay múltiples opciones, pero lo importante es tener en cuenta que cuando trabajamos con ingeniería inversa es fundamental tener esa tecnología de alguna manera ya presente al momento de generar nuestro flujo de trabajo. Bueno, en el caso de cómo lo abordamos o cómo se gestiona por medio de Solid Edge, en la mayor parte de los programas, consiste en que la capacidad de poder trabajar con elementos por medio de ingeniería inversa va a estar relacionada directamente con el trabajo en modelos en malla. Cuando hablamos de una geometría o una geometría poligonal, que va a ser un poco el concepto, nos vamos a referir a la dinámica donde a partir de distintos puntos van a existir aristas, que son estas líneas que ven en el punto 2, pues esas líneas van a conformarse en extremos que van a ser vértices, para luego ser considerados caras y por último superficies. Este es como el flujo natural que sigue de alguna manera esta metodología de trabajo sobre los modelos que son poligonales o modelos en malla. Entonces, vamos a darnos cuenta que dentro de Solid Edge vamos a tener dos grandes familias, los modelos en malla, que van a ser de alguna manera estos modelos que son capturados por medio del formato STL, Stellitography o de estelitografía, que genera archivos que son más bien mallas de un modelo en 3 dimensiones. Diferente, por ejemplo, de la forma de trabajar que tiene Solid Edge por medio de lo que es la tecnología VREP, que es de alguna manera una forma de superficie, una forma de volúmenes, lo que hace que sea mucho más orgánica y también, por supuesto, alejado del mundo de la malla. Otro tipo de elementos que vamos a encontrar o cuerpos dentro de este tipo de metodologías, los cuerpos de mallas mixtas, que consiste, como les comentaba antes, en la incorporación de ciertas secciones de mallas poligonales y otras secciones de cuerpos con VREP, que comúnmente se utilizan en procesos de diseño generativo, ingeniería inversa o también, por ejemplo, si se necesita hacer ciertas modificaciones en ciertas regiones particulares de un modelo. Bueno, para este pequeño esquema que ven en pantalla, vamos a presentar de alguna manera los conceptos básicos de una de las formas que tiene Solid Edge de poder trabajar la ingeniería inversa. En el primer caso tenemos la Match Import, que es cuando a partir de este escaneo que nosotros generamos por medio de distintas tecnologías de escaneo láser, arrojará como un resultado un archivo STL, el cual es un archivo, por así decirlo, bruto, donde tendremos que nosotros después, a partir de diversas herramientas que nos va a ofrecer el programa, irlo refinando. En este caso, tendremos un modelo totalmente escaneado, pero donde tendremos que ir haciendo diversos tipos de reparaciones en la malla para ir cubriendo, por ejemplo, distintos fallos que puede llegar a tener, que es totalmente normal y parte del flujo de trabajo. Luego pasaremos a una parte donde Solid Edge nos permite identificar regiones de manera automática, lo que nos permite detectar si estamos frente a caras planas, circulares, cilíndricas o, por ejemplo, geometrías libres que nos ayudarán a posterior generar un despliegue de distintas superficies que a partir después de operaciones tradicionales de corte y de extensión, generaremos, por así decirlo, esta suerte de carcasa de este modelo que después convertiremos en un modelo sólido. Este de alguna manera es un concepto bastante marcado en su forma de trabajar. Comenzamos entonces con un modelo que está, de alguna manera, viene fuera del entorno de Solid Edge y a partir de estas diversas herramientas nosotros vamos convirtiéndolo en un modelo acabado. Acá nos daremos cuenta de algunas de las posibilidades o herramientas que nos va a ofrecer el programa y que las veremos a continuación en esta actividad. Entonces, veremos que escanear, editar y produce productos más rápidos con las capacidades mejoradas de ingeniería inversa en Solid Edge. Para este caso, vamos a acompañarnos de una pequeña actividad. Aquí, como nos daremos cuenta, vamos a tener un modelo, en este caso es una máquina limpiadora de componentes, y a partir de, eventualmente,
el modelo que tenemos acá, nos daremos cuenta de que tenemos, bueno, ahí es donde se van poniendo de alguna manera las piezas que se van a lavar en este caso. En este caso vamos a trabajar sobre una pieza que ha sido totalmente escaneada. Un detalle interesante a tener en cuenta es que esta pieza es una pieza con una malla bastante densa. Vamos a darnos cuenta que aproximadamente 75 megas, lo cual es una malla bastante compleja. Como primera de las grandes herramientas que nos ofrece Solid Edge es la capacidad de poder remallar, lo que nos permite, por ejemplo, establecer un tamaño de malla objetivo y tolerancias, lo que hace que una malla, esta malla que después nosotros vamos a ir trabajando, sea mucho más uniforme y mucho más fácil de trabajar. De una manera rápida y sencilla nos daremos cuenta de que esta malla, que pesa aproximadamente 75 megas, va a finalizar convirtiéndose en una malla que va a pesar unos 15 megas. Entonces, dependiendo de la malla y la tolerancia que obviamente seleccionemos, va a suavizar y va a también facilitar en enorme capacidad la utilización y el flujo de trabajo con el modelo. Bueno, en este caso, como les comentaba, mientras el proceso se lleva a cabo, mientras los parámetros que definamos sean mayores, obviamente nuestra malla va a ser más amplia y tendremos un modelo con mejor capacidad porque no va a tener una malla tan fina y tan comprimida. Vamos a esperar que el proceso ocurra. Se darán cuenta de que, a pesar de todo, dentro del flujo de trabajo, una vez que ya se realiza esta conversión de alguna manera o este remallado, veremos que automáticamente el modelo es mucho más uniforme y es mucho más fácil de irlo trabajando. Bueno, a continuación veremos el comando de rellenar agujeros, el cual nos permite, como se darán cuenta, a partir de un modelo, fijaremos que este modelo tiene de alguna manera ciertas imperfecciones, que es totalmente normal, dependiendo de si llega el láser a poder impactar con el modelo, nos permite por medio de una herramienta bastante sencilla poder tapar nuestro modelo o poder cubrir o poder rellenar distintos tipos de agujeros. Es fundamental dentro del flujo de trabajo. Bueno, para hacer que este modelo sea mucho más útil dentro de nuestro entorno de trabajo, nos daremos cuenta de que Solid Edge viene con la herramienta de reconocimiento de zonas, lo que habíamos hablado antes, que es por medio de esta interfaz la que nos permite ser utilizadas como geometría analítica, lo que nos permite es que esta forma de trabajo nos va a detectar el cuerpo de que estemos trabajando y va a generar distintas regiones que pueden ser planos, arcos, esferas, etcétera. A través de este esquema de color, una vez que ya nosotros aceptamos, va a comenzar esta generación de regiones. Y esta generación de regiones nos permite después trabajar directamente sobre estas superficies que vemos a partir de este esquema de color. Podremos eventualmente modificarlas o generar nuevas operaciones sobre estas superficies de color. Una vez que ya se tiene generado, por ejemplo, acá el esquema de color, nos daremos cuenta entonces de que nuestro modelo ya tiene esta suerte de identificación de zonas y a menudo nos vamos a dar cuenta de que cuando nosotros trabajamos con modelos que vienen exportados de otros programas, estos vienen vienen con otra dirección o alineados de otra manera. Entonces, por medio de las herramientas de posicionamiento podemos hacer coincidir de alguna manera el eje de coordenadas que viene dentro del modelo, respecto de la forma del modelo, con el eje de coordenada que viene con Solid Edge. Esta es una opción bastante útil que nos permite no solo poder trabajar con el modelo conforme a un eje de coordenada, que es la forma fácil en Solid Edge. Bueno, nos daremos cuenta de otro comando que es bastante interesante y nos vamos a referir sobre el Section Sketch o el boceto por secciones, es que nos permite crear múltiples bocetos a partir de las interacciones con el cuerpo de la malla en varios planos. Estos modelos de planos que vamos a hacer o estos bocetos resultantes nos ayudan a la creación de lo que va a ser nuestra pirra, ocupando el comando, por ejemplo, de modelado en superficie. Aquí lo vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, se define una distancia entre estos distintos planos y eventualmente la cantidad de planos que vamos a necesitar o de bocetos que queremos que se realicen. Y de alguna manera nos permite ir generando o de alguna manera proyectando estos bocetos en el modelo.
En este caso, nos permite, por supuesto, trabajar o identificar estos bocetos, los cuales después podremos ir ocultando de manera independiente o mostrándolo en cualquier momento. Y nos van a permitir, por ejemplo, ir trabajando sobre operaciones tradicionales. En este caso, si se fijan bien, acabamos de haber hecho un boceto, y este boceto lo dejamos anclado de alguna manera al plano de trabajo, que es la sección que vemos de color amarilla, y nos dará posibilidad de, así como generamos operaciones sobre una malla, sobre un modelo que eventualmente es malla, podemos también ir generando operaciones tradicionales sobre este modelo. En este caso, como se fijan bien, hemos puesto una perforación o un agujero de 10 milímetros y, por supuesto, podemos ir modificando por medio de las distintas herramientas de acotado la distancia que va a tener entre ellos. Simplemente, por medio de las herramientas de modelado convergente, podemos realizar operaciones de extrusión, en este caso, quitar o desbaste de material de una manera rápida y sencilla. Aquí, por ejemplo, ya generamos que nuestro modelo tenga esas perforaciones de una manera mucho más precisas. Por último, por medio ya de herramientas como el pintor de piezas, podemos darle un look mucho más realista para la presentación o la representación de nuestro modelo. Vamos a guardar nuestro modelo y ahora sí nos podemos ir nuevamente a nuestro entorno de ensamble, donde podremos agregar el modelo a partir de lo que ya fuimos trabajando. Simplemente arrastramos el modelo a nuestro espacio de trabajo y simplemente seleccionando la forma en la cual nosotros, acomodando la pieza de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos, vamos definiendo de alguna manera las caras que van a estar relacionadas a el ensamble de nuestra pieza. Simplemente seleccionamos con pocos clics alineación, por ejemplo, entre el eje de la perforación con el eje del vástago, y por supuesto vamos generando esta suerte de ensamble. Como se fijan, ya nuestro elemento o nuestra pieza quedó totalmente ensamblada. Sin embargo, hay que posicionarlo en el resto de las otras zonas de nuestro modelo. Entonces, con herramientas sencillas, tanto de patrón como copia de componentes, resulta mucho más sencillo y mucho más fácil poder generar trabajos que antes hubieran tomado bastante más tiempo. Como se fijan, simplemente seleccionando algunas regiones importantes de nuestro modelo es capaz de poder generar las distintas copias. Eso es todo. En muy poco tiempo pudimos utilizar las herramientas de última generación de Solid Edge para modificar una pieza escaneada en un modelo útil. Hacer algunas modificaciones, agregarle a nuestro ensamble de una manera mucho más rápida y sencilla. Entonces, como nos dimos cuenta, algunas de las ventajas que tiene de alguna manera la tecnología de ingeniería inversa es la capacidad de mejorar obviamente el rendimiento de nuestros modelos mallados a partir obviamente del refinamiento de la malla. Podemos modificar o cambiar el alineamiento del modelo respecto a los ejes de coordenadas para que pueda coincidir respecto a los ejes de Solid Edge. Nos dimos cuenta de alguna manera del reconocimiento automático de regiones que nos permite utilizar el programa, donde de una manera rápida y sencilla es capaz de detectar caras planas, cilíndricas, entre otras. Vimos el boceto de sección, que de alguna manera nos permite automatizar los flujos de ingeniería inversa, a partir sobre los cuales podemos ir generando operaciones de modelado convergente, donde podemos ocupar operaciones tradicionales sobre un modelo en malla, y por supuesto la reparación automática de fallos de la malla, lo cual es un proceso bastante tedioso, pero con Solid Edge se logra hacer de una manera rápida y sencilla. Para nuestra siguiente actividad vamos a revisar una de las otras herramientas fundamentales que posee la ingeniería inversa, la cual nos permite acelerar la captura de un gemelo digital, generando un mejor rendimiento de orden de magnitud. En este caso, vamos a revisar lo que son las herramientas de análisis de desviación. En la última edición de las herramientas que generamos de ingeniería inversa, vamos a darnos cuenta que tendremos la capacidad de poder comparar dos modelos. En este caso, tendremos la capacidad de visualizar, como vemos en pantalla, un modelo que está totalmente escaneado y superpuesto, de alguna manera, tiene el modelo nominal o el modelo que ha sido generado ya de manera digital en el programa. Esto nos permite medir y también visualizar, por ejemplo, obviamente los dos modelos superpuestos y por supuesto nos permite después, por medio de las herramientas de análisis de desviación, poder generar o poder de alguna manera
comprobar o validar el nivel de desviación que tiene, por ejemplo, una pieza que haya sido escaneada. Esto es fundamental, por ejemplo, a empresas que se dediquen a la reparación de ciertos elementos o que necesiten hacer, por ejemplo, algún peritaje de alguna pieza que haya tenido algún fallo en específico. Acá, como nos daremos cuenta, la interfaz nos permite definir un máximo de distancia con un mínimo, donde podremos también definir pasos de desplazamiento, así como otras configuraciones, y seleccionamos, por ejemplo, el modelo tanto escaneado como el modelo original o el modelo digital que vamos a tener de nuestro modelo, y simplemente, al momento de poder gestionar estos dos modelos, nos daremos cuenta que nos va a arrojar un esquema de color, indicando, por ejemplo, en las zonas que son más celestes, o las zonas más azuladas, por ejemplo, los elementos que están en una distancia positiva y, por ejemplo, los elementos que están, o mejor dicho, en una distancia negativa y los elementos en rojo que están en una distancia positiva, o sea, que están más hacia arriba o más hacia abajo respecto al modelo original. Entonces, esta opción nos permite, como les comentaba antes, poder darnos una idea por medio de también más opciones tanto de la cantidad de desviación que va a tener nuestro modelo, nos permite de alguna manera validar bien si es que nuestro modelo ha ido sufriendo algún desgaste a lo largo de su uso. Nosotros también podremos modificar, si se fijaron bien, había una zona en el centro que estaba de color negra, podremos modificar estos valores para, por ejemplo, darle mucha más distancia y así obviamente el análisis pueda hacerlo incluso en las zonas que son un poco más difíciles de analizar del modelo. Bueno, como se fijaron bien, las herramientas de ingeniería inversa nos permite, o por lo menos la herramienta de análisis de desviación nos permite generar una rápida visualización, por ejemplo, de una pieza que haya sido desgastada o que tenga algún tipo de desviación y, por supuesto, poder corregirla o eventualmente poder después mejorarla. Bueno, como les comentaba entonces, las ventajas que nos dimos cuenta es que nos permite tareas reducidas o nos reduce tareas, por ejemplo, complejas como el análisis de la desviación de un modelo de minutos a segundos. Tenemos este análisis de desviación donde podremos ir configurando la distancia, los distintos criterios que necesitaremos. Y, por supuesto, pinceles y recuadros donde de alguna manera podremos ir representando por este esquema de color los distintos grados de deformación que va a tener nuestro modelo. En resumen, con las herramientas de ingeniería inversa de Solid Edge, nos daremos cuenta que ofrece una gran capacidad de convertir rápidamente modelos escaneados en modelos utilizables, realizar análisis de desviaciones de forma precisa y optimizar el flujo de trabajo de diseño y modelado. Estas ventajas mejoran en la precisión, la calidad del diseño y hacen que Solid Edge sea una poderosa solución para la ingeniería inversa. Por lo menos esta es la presentación. No sé si ahora tengan algún tipo de pregunta que quieran hacernos relacionado a las herramientas que vimos en la presentación del día de hoy. O sea, ahí, por ejemplo. ¿Alguien que tenga alguna duda de lo que hemos visto el día de hoy? También podrían escribir directamente en el chat y nosotros hacemos lectura. Un ejemplo, Gonzalo, de una consulta de lo que es ingeniería inversa es la compatibilidad con los diferentes tipos de escáner que están en el mercado. O sea, ¿existe algún condicionante, algo que se debe tomar en cuenta? ¿O nos podrías dar un poco más de detalle con respecto a ese tema? Mira, la verdad que en cuanto a la capacidad de los escáneres o al nivel de definición que estos puedan tener, la verdad que no hay un máximo que sea admisible en el caso de Solid Edge. Lo que sí es un dato importante es que el modelo o los modelos que se vayan a trabajar estén siempre en formato STL, ya que es el formato que va a permitir a Solid Edge configurarse o poder trabajarlo de modo de una malla. En ese sentido, mientras sea un escáner con mayor capacidad o mayor calidad o mayor definición, por supuesto el modelo que va a llegar de cara a Solid Edge va a tener una mayor definición. Sin embargo, él va a ser una malla quizás mucho más compleja y al momento de trabajarla tendremos que hacer un proceso más arduo. Tendremos que hacer un refinamiento de la malla, remallar. En cambio, si ocupamos tal vez un escáner que quizás tenga capacidades más limitadas y haga que nuestro modelo no tenga una malla lo suficientemente correcta, podremos correr el riesgo de que quizás algunas secciones no queden bien malladas, por tanto,
también tendremos que hacer eventualmente un proceso al momento de tapar agujeros, imperfecciones, eventualmente. Entonces, no hay en sí un criterio exacto de los formatos, o por lo menos del tipo de escáner, pero sí que cumpla con la tecnología de generar archivos que sean STL. Sí, añadiendo allí a lo que comenta Gonzalo Darwin, En el formato STL en los programas nativos de este tipo de equipos. Bien, entonces el flujo de trabajo se completa sin ningún tipo de inconveniente. Allí lo que comenta Gonzalo, dependiendo del tipo de escáner, había algunos que recolectan una mayor cantidad de puntos por segundo que otros. Por lo tanto, dependiendo del equipo, vamos a obtener una malla o una nube de puntos más detallada. Entonces, y por lo tanto, el postproceso va a ser mucho más sencillo, ¿no? De mayor cantidad de puntos nosotros podamos recoger de la pieza que estamos levantando, más fácil va a ser el proceso de ingeniería inversa. Bien, pero en pocas palabras es completamente compatible. Todos los programas nativos de los escáneres láser tienen ese formato STL, así que lo van a poder leer en Solid Edge sin ningún inconveniente. No sé si alguno de los clientes que están aquí o alguna de las personas están trabajando actualmente con escáner láser o tienen, en este caso, pensado poder trabajar con este tipo de tecnología. No sé si pudieran comentarlo brevemente, ¿no?